Mi esposa me pidió $15.000 para remodelar su oficina en casa, pero no sabía que el purificador de aire tenía una cámara 4K y acabo de verla estrenando mi sofá de diseño con el contratista al que yo mismo le pago la hora. Para entender el nivel de circo en el que se había convertido mi vida, primero tenéis que entender la dinámica tóxica que arrastraba con mi pronto esposa, a la que llamaremos Valeria, 30F. Llevamos 5 años casados. Yo, o 33M, soy ingeniero de software. Eso significa que trabajo unas 50 horas a la semana, tengo ojeras perpetuas, vivo a base de café negro y mi mayor alegría es que el código me compile a la primera. Valeria, por otro lado, es lo que yo llamo una influencer de la nada. No ha tenido un trabajo con nómina desde antes de la pandemia. Se alimenta exclusivamente de lácteos de matcha de $8, compra cuarzos para limpiar las malas vibras, y su mayor nivel de estrés diario es decidir qué filtro de Instagram resalta mejor su aura. Básicamente, yo me había convertido en el cajero automático humano que financiaba su fantasía de mujer de alto valor, mientras ella me trataba como a un compañero de piso aburrido que, casualmente, pagaba la hipoteca y las facturas. Hace 3 meses, Valeria tuvo una de sus famosas epifanías espirituales. Me anunció, muy solemne, que iba a fundar un imperio de consultoría holística y empoderamiento femenino, online. Para que su creatividad fluyera, obviamente, necesitaba transformar nuestra habitación de invitados en un santuario / oficina digno de la portada de la revista Architectural Digest. Me presentó un presupuesto inicial de $15.000. Como yo soy ese típico idiota enamorado que prefiere evitar una guerra mundial en casa para poder dormir en paz, suspiré, saqué la tarjeta de crédito y le dije que adelante con su sueño. Contrató a Marcos para hacer la obra. Marcos es el clásico contratista que parece sacado de un calendario de mecánicos para tías con crisis de los 30. Camisetas de tirantes sudadas, tatuajes tribales del 2005 y un cinturón de herramientas gigantesco que se ajusta estratégicamente bajo una incipiente barriga cervecera. Le estábamos pagando $80 la hora por poner paneles de madera insonorizados y pintar las paredes de un tono que Valeria llamaba suspiro de lino. La joya de la corona de la oficina fue la decoración. Compró monitores curvos, un iMac de última generación y, sobre todo, un sofá de diseño exclusivo de $3.000. Era un sofá de tela boucle, esa que parece lana de oveja pija, blanco impoluto, color nieve virgen. Era tan blanco y delicado que yo tenía terminantemente prohibido sentarme en él si llevaba vaqueros, porque según Valeria, la tela vaquera destiñe y arruina la energía del mueble. Aquí es donde entra mi pequeña obsesión personal, que terminó siendo mi salvación. Soy un friki absoluto de la domótica y el smartphone. Como en esa oficina había miles de dólares en equipos de Apple financiados por mí, decidí instalar un sistema de seguridad. Pero no quería afear la estética y minimalista de Valeria con una cámara fea en la pared. Así que compré un purificador de aire de alta gama, de diseño cilíndrico muy moderno, que purifica, suelta aroma a lavanda y, oh sorpresa, tiene una lente 4K de 360 grados incrustada en la rejilla superior con micrófono estéreo. El día que lo instalé, le dije literalmente a Valeria, oye, cariño, este purificador tiene una cámara de seguridad enlazada a mi móvil por si alguna vez entran a robar los equipos. Pero ella estaba tan ocupada decidiendo si poner un cactus o una costilla de Adán en la esquina de la sala, que solo asintió con la cabeza mirando el móvil. Craso error, Valeria. Craso error. Avancemos hasta ayer a las 2:30 de la tarde. Yo estaba en mi cubículo de la oficina, atrapado en una de esas eternas reuniones de Zoom que perfectamente podrían haber sido un triste email, aburriéndome soberanamente. De repente, mi móvil vibra sobre la mesa. Notificación de la app de seguridad, movimiento detectado en oficina de Valeria. Pensé, qué bien, mi mujercita está trabajando duro, alineando chakras o diseñando su web. Abrí la aplicación con una sonrisa ingenua, esperando verla tecleando concentrada en su flamante iMac. Lo que vi, en gloriosa resolución 4K a 60 frames por segundo, casi me hace escupir el café sobre mi teclado y el de mi compañero de al lado. Ahí estaba la consultora de empoderamiento femenino. Y estaba, en efecto, muy ocupada en una sesión privada del coaching intensivo. Concretamente, estaba inaugurando el mobiliario de la oficina con Marcos el contratista, realizándole una profunda inspección de tuberías. La escena era digna de estudio. Mi flamante purificador hizo un zumo automático. Bendita tecnología militar para detectar movimiento, justo cuando Valeria, arrodillada en la alfombra persa de $800, le bajaba la cremallera del pantalón de trabajo manchado de pintura a nuestro querido albañil. Con una dedicación y una delicadeza que jamás usó para prepararme el desayuno en 5 años de matrimonio, empezó a masajear el material de obra. Lo sacó al aire libre y empezó a trabajar en la herramienta de encofrar de Marcos, acariciando la cabeza del pollo pelado con el pulgar como si estuviera puliendo un cuarzo sanador para canalizar las buenas energías.
Marcos, el muy animal, seguía llevando puestos sus botines de trabajo con punta de acero, dejando marcas de barro sobre mi alfombra. Tras unos minutos de preparación del terreno, Valeria decidió que era el momento de comprobar la resistencia de los amortiguadores de mi sofá bouclé de $3.000. Se tumbó sobre la inmaculada tela blanca, levantó las piernas, y dejó que Marcos empezara con las labores de taladrado profundo. El nivel de detalle de la cámara es una maldición. El tipo ni siquiera se había quitado el pesado cinturón de herramientas de cuero. Cada vez que Marcos cogía impulso y ajustaba el ángulo del percutor para meter bien el taco del 8 en el muro de carga principal de su flor de loto holística, un destornillador de estrella y un martillo arañaban sin piedad la tapicería de diseño de mi sofá. La cadencia era espectacularmente rítmica. Marcos le estaba aplicando la lechada a las juntas internas de mi esposa con la furia de un profesional que cobra por horas y sabe que el jefe no está mirando. El sonido captado por el micrófono direccional era una mezcla horripilante. Aplausos mojados de carne contra carne, los gemidos ridículos de Valeria fingiendo estar en el nirvana espiritual, y el clink-clink metálico de las herramientas de Marcos destrozando mis muebles. ¿Hice matemáticas rápidas en mi cabeza? Le estaba pagando a este tipo 80 pavos la hora con mis propios ahorros para que viniera a mi casa, le hiciera el mantenimiento de las tuberías a mi mujer, se riera en mi cara y me destrozara un mobiliario que me había costado meses de sudor conseguir. Yo estaba financiando mi propia cornamenta a precio de oro. Me quedé congelado frente a la pantalla del móvil. Primero sentí náuseas. Luego un pinchazo de ansiedad en el pecho. Y finalmente, me eché a reír. Una risa floja, silenciosa y completamente desquiciada. Era tan dolorosamente cliché, tan absurdamente de manual, que la tristeza no tuvo espacio para entrar en mi cerebro. Todo ese espacio fue ocupado instantáneamente por un cálculo frío, oscuro y despiadado. Apreté el botón rojo de «Grabar» en la aplicación. Me pasé los siguientes 10 minutos documentando meticulosamente la sesión de cardio clandestina, desde 3 ángulos diferentes deslizando el dedo por la pantalla para que la lente rotara. Finalmente, llegó el momento de sellar la obra. Marcos, demostrando que al menos tenía la decencia de no manchar el sofá directamente, sacó su herramienta de la cueva de los chakras de mi mujer justo a tiempo. Pegó un gruñido gutural y procedió a dejarle un gotelé espeso, cálido y nacarado por todo el cuello y el escote, arruinándole por completo el top de yoga de Lululemon de $120 que yo mismo le había regalado en su cumpleaños. Un trabajo de pintura impecable, si me preguntáis a mí. Pero el detalle que me confirmó que ninguno de los dos merecía piedad llegó segundos después. Marcos se separó, resopló cansado, y procedió a limpiarse el sudor de la frente y los restos de masilla blanca de las manos usando uno de los cojines decorativos de lino crudo de $150. Juro que casi rompo la pantalla del móvil con el pulgar. Luego, se dieron un beso de película de sobremesa, él se abrochó el cinturón, y ella se acercó al iMac en bata para, seguramente, publicar alguna frase en Instagram sobre rodearte de energías puras que nutran tu alma. Descargué los 3 archivos de vídeo, ultrapesados y con una nitidez que asusta, directamente a un disco duro encriptado en la nube al que absolutamente nadie más tiene acceso. Guardé el portátil en mi maletín, le dije a mi jefe que tenía una urgencia médica estomacal gravísima, y salí corriendo de mi lugar de trabajo. Conduje hasta mi barrio sintiendo que flotaba fuera de mi propio cuerpo. La adrenalina me zumbaba en los oídos como un enjambre de avispas. Ahora mismo estoy aparcado en mi coche, camuflado a 3 manzanas de mi casa. Según el live feed de la cámara de seguridad que sigo mirando, Marcos ya se ha ido en su furgoneta, seguramente a facturarme las 2 horas que ha estado trabajando, y Valeria está paseándose por la cocina haciéndose un batido de detox de espinacas. Mi corazón me pide meter la llave en la cerradura, patear la puerta, enseñarle el vídeo en su cara y montar un escándalo de proporciones bíblicas. Pero mi cerebro, que ya ha empezado a trazar planos de demolición mucho más sofisticados que los de Marcos, me dice que finja demencia. Que vuelva a casa con una sonrisa, le dé un beso en la mejilla, le pregunte qué tal su día de duro trabajo en la oficina, y empiece a preparar una trampa letal a largo plazo que la deje en la calle y sin un céntimo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. A partir de hoy, que empiece el juego. El primer paso de mi plan maestro fue sobrevivir a esa misma tarde sin cometer un homicidio. Respiré hondo en el coche, me puse la máscara de marido orgulloso y despistado, y metí la llave en la cerradura. Valeria estaba en la cocina, con su bata de seda, bebiendo su batido verde. Fui directo a abrazarla. Al acercarme, debajo de su carísimo perfume de sándalo, pude oler perfectamente el inconfundible aroma a sudor de obrero, serrín y desodorante Axe barato. Casi me dan arcadas, pero le di un beso en la frente y le pregunté con mi mejor sonrisa: ¿qué tal tu primer día de inspiración en la nueva oficina, mi amor? ¿Avanzaron mucho las obras? Ella suspiró con dramatismo: ay, muchísimo, cariño. Estoy agotadísima.
Ha sido un día de mucha conexión energética. Marcos ha estado trabajando durísimo con la madera. No te haces una idea de cuánto, pensé yo. Me asomé a la oficina. El purificador de aire giraba silenciosamente, soltando su brisa con olor a lavanda. Y entonces miré el sofá Boucle de $3.000. En el centro exacto del cojín inmaculado había una mancha húmeda y sospechosamente blanquecina. La señalé haciéndome el sorprendido. «Cariño, ¿qué es eso?» Valeria palideció un milisegundo, pero su cerebro de influencer reaccionó rápido. ¡Ay, qué desastre! Se me ha derramado un poco de yogur griego orgánico con probióticos mientras merendaba. Pero no te preocupes, lo limpio luego con bicarbonato. Claro, le respondí, asintiendo con la cabeza. Un yogur muy espeso y rico en proteínas, seguro. Ten cuidado, que esas manchas cuestan mucho de sacar. Pasé las siguientes 2 semanas jugando al ajedrez mental. Mientras ella seguía con sus sesiones de alineación de chakras, las cuales documenté rigurosamente en 4K cada martes y jueves por la tarde, yo hice una auditoría financiera de nuestras cuentas conjuntas. Descubrí que el desfalco iba más allá de mi dignidad. Valeria había estado usando la tarjeta compartida para comprarle herramientas nuevas a Marcos, invitarle a comer marisco a domicilio, y el colmo de los colmos, alquilar un motel de carretera, para hacer unas fotos de producto. Básicamente, yo estaba financiando las dietas, los materiales y el alojamiento de la cuadrilla de demolición que estaba destrozando mi matrimonio. Era la hora de la venganza. Le propuse a Valeria organizar una fiesta de inauguración, íntima para celebrar el lanzamiento oficial de su consultoría. Ella, encantada de ser el centro de atención, aceptó de inmediato. Invitamos a mis suegros, sus padres, que son la gente más estirada, religiosa y conservadora de la ciudad, a su hermana mayor y a un par de amigas espirituales suyas. Sábado por la noche. 7 personas reunidas en el salón. Valeria llevaba un vestido de lino carísimo, bebiendo champán francés, pagado por mí, y presumiendo ante sus padres de lo duro que había trabajado para crear un espacio de luz y sanación. Su padre, mi suegro, me dio palmadas en la espalda diciéndome lo buen marido que era por apoyar el emprendimiento femenino de su pequeña. Si él supiera los emprendimientos que se traía su pequeña con el gremio de la construcción. Llegó el momento del postre. Golpeé suavemente mi copa de cristal con un tenedor para pedir silencio. Familia, me hace mucha ilusión que estéis hoy aquí, dije, con una sonrisa que habría asustado a un psicópata. Valeria ha invertido muchísimas horas, muchísimo sudor y una energía física increíble en esta oficina. Y para honrar su esfuerzo, he preparado un pequeño vídeo promocional. Pasemos a la oficina, por favor. Todos me siguieron, emocionados. Se sentaron alrededor del famoso sofá, mi suegra justo encima de la mancha de yogur griego. Yo encendí el inmenso monitor curvo de Apple, que estaba conectado a los altavoces envolventes que también había financiado. He titulado esta presentación, El verdadero trabajo manual detrás del éxito, anuncié. Le di al play. No hubo música inspiradora. No hubo logotipos estéticos. Lo que inundó la pantalla de 32 pulgadas en glorioso 4K fue la imagen de Marcos, con sus botines de seguridad y su cinturón de herramientas lleno de destornilladores, aplicándole a Valeria la lechada a presión directamente sobre el sofá de $3.000. El audio en Dolby Surround era espectacular. El clink-clink del martillo golpeando la tapicería blanca, los aplausos mojados de la fricción de los cuerpos, y la voz de Valeria gritando, «Sí, Marcos, taládralo todo, eres un maestro». El impacto en la habitación fue como si hubiera detonado una bomba nuclear térmica. El tiempo se detuvo. Mi suegro, que se estaba comiendo un canapé de salmón, se atragantó de forma violenta, tosiendo y poniéndose morado. Su hermana soltó la copa de champán, que se estrelló contra el suelo de parqué manchando las juntas recién instaladas. Mi suegra soltó un alarido gutural, ¡ay Dios mío de mi vida! Se llevó las manos a la cara y se levantó del sofá como si el cojín acabara de electrocutarla, seguramente dándose cuenta de que era exactamente la mancha crujiente sobre la que se había sentado. Valeria entró en un estado de pánico animal. Su cara pasó de un bronceado de bote a la palidez de un cadáver. «Apaga eso. Está trucado. Es inteligencia artificial». Empezó a chillar, lanzándose sobre el ratón del ordenador para intentar cerrar la ventana, pero en su torpeza solo consiguió poner el reproductor en pantalla completa y subir el volumen justo en él, momento en el que Marcos sacaba el percutor para proceder al trabajo de pintura final sobre el top de Lululemon. Yo me aparté tranquilamente, apoyándome en el marco de la puerta, dándole un sorbo elegante a mi champán. «Como podéis ver», grité por encima del caos, mientras la madre de Valeria lloraba histérica, «la consultoría holística está siendo un éxito rotundo. Las tuberías de mi mujer nunca han estado tan limpias». Las 2 amigas espirituales de Valeria salieron huyendo de la casa sin decir una palabra, probablemente para contárselo a toda la ciudad.
Mi suegro, rojo de furia y vergüenza, agarró a Valeria por el brazo. «Eres una vergüenza para esta familia, ramera», le gritó su propio padre. Caminé hacia la mesa de cristal, donde estaban los cuarzos de las buenas energías. Cogí un sobremanila que había preparado y lo dejé caer pesadamente. «Valeria», dije con voz gélida, cortando los llantos de raíz. «En este sobre tienes los papeles de divorcio preliminares. He congelado y vaciado la cuenta conjunta, porque he documentado cada céntimo que has usado para subvencionar las dietas y el material del gremio de albañilería. Esta casa estaba a mi nombre antes de casarnos. Así que tienes exactamente 24 horas para meter tus cristales sanadores, tus lácteos de matcha y tus bragas en bolsas de basura y largarte de mi propiedad». Valeria se dejó caer de rodillas, llorando lágrimas negras de rímel, intentando agarrarme el pantalón. «Fue un error, mi amor. Estaba muy estresada con la decoración, él se aprovechó de mi vulnerabilidad». «No pareces muy vulnerable en el minuto 4:20 del vídeo cuando le pides que te regule el termostato a doble velocidad, cariño», le respondí, apartando la pierna con asco. Miré a mis suegros. «Por favor, llevaos a vuestra hija. La inauguración ha terminado». Sin mirar atrás, agarré la maleta que ya tenía preparada en el maletero de mi coche y me fui a dormir a una suite del hotel más caro de la ciudad. Bebí whisky escocés de 20 años y dormí 12 horas seguidas. Nunca una inversión de $15,000 había dado unos beneficios tan rápidos y satisfactorios. Os mantendré informados con la primera actualización en cuanto se asiente el polvo de la demolición. Spoiler, el contratista está a punto de recibir el peor burofax de su vida profesional. Actualización 1. Ha pasado exactamente una semana desde que detoné la bomba termonuclear en mi salón, y os juro que mi vida se ha convertido en un cruce entre un thriller legal, una comedia negra y un episodio de Black Mirror escrito por alguien que ha consumido demasiados inciensos caducados. Preparaos un buen café, porque el daño colateral que ha dejado la onda expansiva es pura poesía en movimiento. Empecemos por Valeria, la gran gurú del empoderamiento de pacotilla. Fiel a mi palabra, a la mañana siguiente de la proyección en pantalla gigante, un cerrajero de urgencia cambió todas las cerraduras de mi casa y desactivó los códigos de la alarma. Sus padres, que son la gente más estirada y estrictamente religiosa de este lado del país, mi suegra literalmente reza el rosario en latín, se la llevaron arrastrando de mi propiedad esa misma noche. Los datos jugosos que me llegan a través de su hermana mayor, que misteriosamente se ha puesto de mi lado porque siempre odió el egocentrismo crónico de Valeria, son oro puro. Al parecer, al llegar a casa de sus padres, mi suegro le confiscó a Valeria el iPhone 14 Pro Max y el iPad Pro que yo pagué, dejándola totalmente incomunicada del mundo digital. A sus 30 años, la mujer de alto valor e independiente, está castigada sin salir en su habitación de la infancia, rodeada de sus viejos pósters de Crepúsculo, sin acceso a su amado Instagram y comiendo la sopa de fideos de su madre en lugar de lácteos de matcha con leche de avena. Además, mi suegra, escandalizada por los pecados de su hija, le ha tirado a la basura todos sus cuarzos, el palo santo y las cartas del tarot, rociando la habitación con agua bendita traída de Lourdes. No es broma. Pero aquí viene el toque maravillosamente surrealista que me hizo llorar de risa hasta quedarme sin aire. Como no tiene móvil ni internet, Valeria me envió una carta por correo postal. Sí, una carta física, escrita a mano con tinta violeta brillante sobre un papel reciclado de cáñamo que olía sospechosamente a pachulí. En sus 4 páginas de delirio absoluto y caligrafía histérica, Valeria me explicaba que ella, técnicamente, no me había sido infiel en esta dimensión tridimensional. Me juraba por los astros que, debido al estrés acumulado por la remodelación, su chakra raíz había sido poseído por un ente de baja vibración. Según su lógica aplastante, Marcos el contratista no le estaba taladrando las cañerías por placer, sino que él había actuado como un recipiente kármico ciego practicándole una especie de exorcismo tántrico de emergencia para extraerle un súcubo. Y, agarraos fuerte, me aseguraba que la infame mancha blanca y crujiente sobre el sofá bouclé de $3,000 no era otra cosa que el ectoplasma purificado del demonio al ser expulsado de su cuerpo. Me pedía que perdonara a su yo físico, que no hablara con abogados y que nos viéramos en el plano astral esta noche a las 3 de la madrugada para reconciliar nuestras auras. Le entregué la carta original a mi abogado. El pobre hombre, un señor de 55 años con traje de raya diplomática, tuvo que quitarse las gafas, frotarse el puente de la nariz y mirarme en silencio durante un minuto entero antes de decir: «Llevo 30 años en Derecho de Familia, OP, y te juro que es la primera vez que voy a sentar jurisprudencia sobre la división de bienes con ectoplasma. Hablemos ahora de nuestro otro protagonista, Marcos. El héroe del martillo neumático, el artista de la brocha gorda. El lunes por la mañana, contraté a un investigador privado por un par de horas. Solo necesité darle el número de matrícula de la furgoneta de trabajo de Marcos para localizar su domicilio fiscal y el nombre de su esposa legal. Llamémosla Lorena.
Lorena es enfermera jefe de la planta de urgencias, hace CrossFit 6 días a la semana, viendo sus fotos. Tiene pinta de poder levantar un camión con los dientes si se cabrea. Metí el montaje del director en 4K, el mismo vídeo del desastre que puse en la inauguración, pero con primeros planos, en un pendrive con forma de ladrillo dorado. Se lo envié a Lorena por mensajería urgente a su casa, junto con un dossier impreso a todo color. El dossier incluía un desglose de las facturas del motel de carretera, las mariscadas a domicilio y las herramientas de Walt de alta gama que Valeria había comprado para su amante, usando mi tarjeta de crédito compartida. La reacción de Lorena no fue llorar en una esquina. Fue una obra de arte contemporáneo de la destrucción marital. Esa misma tarde, mientras Marcos estaba en un bar intentando asimilar que yo lo iba a demandar hasta dejarlo en calzoncillos, Lorena llegó a su casa, vio el vídeo y entró en modo berserker. Según me han contado los vecinos del barrio, el chisme vuela más rápido que la luz. Lorena no le llamó para gritarle. Simplemente salió al jardín delantero en pantalones de chándal, encendió la propia hormigonera industrial de Marcos, preparó una mezcla perfecta de cemento desecado rápido y procedió a verterla íntegramente sobre la adorada motocicleta Harley Davidson Vintage que Marcos llevaba 2 años restaurando con mimo en el garaje. La convirtió en un bloque de hormigón macizo e inamovible. Una escultura surrealista a la estupidez humana. Acto seguido, Lorena le tiró la ropa por la ventana del segundo piso, le vació la cuenta conjunta del banco transfiriéndolo todo a una cuenta a su nombre, y le roció la furgoneta de trabajo con spray rosa fosforito. En el lateral, con letras mayúsculas enormes, escribió, consultor holístico de tuberías. Pregunta por el descuento para esposas. Marcos está ahora durmiendo en la parte de atrás de esa misma furgoneta rosa, aparcada en un polígono industrial a las afueras, comiendo latas de atún frío y enfrentándose a un divorcio inminente en el que Lorena se va a quedar hasta con las tapacubos de la furgoneta. Marcos tuvo la audacia de llamarme el miércoles llorando, suplicando que retirara el burofax que mis abogados le enviaron. Le he exigido formalmente a su empresa de reformas el reembolso íntegro de los $15,000 por incumplimiento del contrato, abandono del lugar de trabajo y daños estructurales a los muebles por uso indebido de maquinaria pesada. Cuando me pidió piedad por teléfono, simplemente le puse de fondo el sonido de un taladro en YouTube y le colgué. En cuanto a mí, estoy en la gloria más absoluta. He recuperado mi casa, mi silencio y mi cuenta bancaria. Cambié las contraseñas de Netflix, Spotify y Amazon Prime. En la descripción fui brutalmente honesto, sofá de diseño blanco. Incluye energía espiritual residual muy intensa, un ligero aroma a desodorante Axe de macho ibérico y daños estructurales en los muelles por fricción intensiva y rítmica. Ideal para exorcismos o decoración gótica. Ayer por la tarde vino a recogerlo un estudiante de bellas artes llamado Yago, vestido con un peto vaquero y gafas de pasta. Estaba fascinado por la energía caótica, el aura de tragedia moderna y la decadencia burguesa del mueble. Me pagó $100 por él en billetes arrugados para usarlo en un cortometraje experimental sobre la infidelidad posmoderna. Usé esos $100 para pedirme la pizza familiar más grande y grasienta que encontré, una botella de whisky escocés y celebrarlo en el salón en calzoncillos. ¿Y la oficina holística del empoderamiento? He arrancado de las paredes la pintura color suspiro de lino. He encargado unos pósters de Star Wars, luces LED de neón y un escritorio elevable enorme. Esa habitación va a ser la sala de gaming y oficina de programación más épica de la historia. El proceso de divorcio avanza. Valeria, a través de un abogado de oficio, porque no tiene un duro para pagar uno privado. Ha intentado exigir una pensión compensatoria y la mitad del valor de mi casa argumentando que ella aportó valor espiritual al inmueble. Mi abogado ya tiene el cuchillo entre los dientes y los colmillos afilados. Os mantendré informados de la carnicería legal en la segunda actualización. Brindo por las cámaras 4K. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde el apocalipsis del sofá Boucle, y si creíais que el circo había cerrado, es que no conocéis la audacia de una influencer acorralada. Servíos algo fuerte, porque la batalla legal ha estado llena de minas antipersona, pero mi abogado ha conducido un tanque por encima de todas ellas. Hace unas semanas, recibí un burofax amenazante. Valeria había conseguido contratar a un abogado de esos que anuncian sus servicios en los posavasos de los bares, y en anuncios de YouTube a las 3 de la mañana. La demanda de divorcio que me presentaron era una obra de ciencia ficción. Valeria exigía 3 cosas. Una pensión compensatoria vitalicia de $3,000 al mes porque el trauma del divorcio le había bloqueado el tercer ojo y la incapacitaba para trabajar. El 50% del valor de mi casa, que, repito, compré yo solo antes de casarnos. Bajo el argumento de que sus diseños de interiores y su energía habían revalorizado el inmueble. Una indemnización astronómica y amenaza de denuncia penal por espionaje y grabación ilegal en la intimidad. Cuando leí esto último, sentí un leve sudor frío.
Pero entonces llamé a mi abogado, al que cariñosamente llamo el Rottweiler con maletín. Me citó en su despacho, leyó la demanda, soltó una carcajada seca que heló los cristales y me dijo: «Pobre diablo. Su abogado no sabe sumar. Primero, destrozamos la acusación de espionaje. Resulta que, por ley, no puedes grabar en zonas donde haya una expectativa razonable de privacidad extrema, como un baño o un dormitorio. Pero la habitación de invitados había sido reclasificada legalmente y reformada como oficina y espacio de trabajo abierto. Además, yo era el propietario exclusivo de la vivienda, pagaba el wifi al que estaba conectada la cámara, y lo más importante, la cámara no estaba escondida en un oso de peluche, era un electrodoméstico Smart Home visible en la mesa. Y para rematar, yo tenía el recibo y el registro de la app que demostraba que le había enviado un email a Valeria el día de la instalación con el manual de instrucciones del purificador, donde decía claramente: cámara de seguridad 360 integrada. Que ella no sepa leer un manual porque estaba ocupada eligiendo inciensos, no es mi problema legal. Jaque mate número 1. Pero aquí es donde entra el giro monumental de esta historia. La guinda del pastel. Para defendernos de su petición de pensión y de la mitad de mi casa, mi abogado ordenó una auditoría forense, un rastreo financiero exhaustivo, de nuestras cuentas conjuntas y de la supuesta empresa de consultoría holística que Valeria había registrado legalmente semanas antes de la inauguración. Queríamos demostrar que ella no era una víctima, sino una sanguijuela financiera. Lo que descubrió el auditor nos dejó con la boca abierta. Valeria no solo me había puesto los cuernos físicamente. Me los había puesto fiscalmente. Resulta que, al registrar la sociedad limitada de su consultoría, Valeria nombró a un socio cofundador con el 50% de las participaciones. ¿Adivináis quién era el flamante director de expansión energética y mantenimiento? Exacto. Marcos, nuestro querido albañil perforador. Pero la cosa empeora maravillosamente. Valeria había transferido $20,000 de nuestros ahorros matrimoniales a la cuenta corporativa de esta nueva empresa de pacotilla bajo el concepto de inversión en vehículo de empresa para retiros espirituales. ¿Y qué vehículo se compró con el dinero de mis ahorros? Una furgoneta Ford Transit Custom seminueva a nombre de la sociedad, que era exactamente la furgoneta de trabajo que Marcos estaba usando. Valeria había usado mi dinero para comprarle una furgoneta nueva a su amante, camuflándola como un gasto de su falso imperio de yoga. Y aquí es donde el universo demostró tener un sentido del humor retorcido. ¿Recordáis a Lorena? La esposa de Marcos, la enfermera musculosa que le bañó la moto en hormigón. Pues Lorena también había contratado a una abogada letal para desplumar a Marcos en su propio divorcio. Mi abogado llamó a la abogada de Lorena. Hicieron equipo. Como los Vengadores, pero con trajes caros y sed de sangre financiera. La abogada de Lorena exigió el embargo preventivo de todas las propiedades de Marcos. Al descubrir que Marcos era dueño del 50% de la consultoría holística, el juez de su caso congeló absolutamente todos los activos de la empresa de Valeria, incluyendo la cuenta bancaria corporativa y la famosa furgoneta, la cual Lorena, por cierto, mandó a incautar con una grúa al día siguiente, dejando a Marcos tirado en la calle y sin herramientas. Con toda esta munición, mi abogado citó a Valeria y a su abogado de pacotilla a una reunión de mediación. Fue una carnicería preciosa. Les pusimos sobre la mesa las pruebas del desfalco y la malversación de fondos maritales. Mi Rottweiler le dijo al abogado de Valeria mirándole a los ojos: tu clienta ha cometido fraude financiero marital para financiar a su amante. El dinero está congelado por el juzgado de familia en el caso de la esposa del amante. Si no firmáis ahora mismo un acuerdo de renuncia total, vamos a llevar esto a juicio. OP testificará contra ella por fraude, la denunciaremos por malversación, y pediremos que devuelva los 15.000 de la reforma más los 20.000 de la furgoneta con intereses. Acabará en la cárcel o embargada hasta el año 2080. El abogado de Valeria palideció, miró a su clienta, que estaba llorando y temblando en su silla, y le susurró al oído que estaba jodida. Valeria se rindió. Dobló la rodilla. Firmó un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo conocido como el walk away, coge la puerta y vete. 0 pensión compensatoria. 0 derechos sobre mi casa. 0 acceso a mis ahorros. Se lleva exactamente lo que trajo al matrimonio, su ropa, sus cristales mágicos de cuarzo y una deuda enorme con el abogado de oficio. Salió del despacho de mi abogado con la cabeza agachada, arrastrando los pies, convertida en la sombra de la mujer empoderada que creía ser. Yo salí de allí, fui a un concesionario de electrónica, y me compré el monitor ultra panorámico más caro de la tienda para mi nueva sala de gaming, la antigua oficina holística. Os escribiré una última vez dentro de un tiempo, cuando se firme el decreto final del juez, para contaros cómo terminaron las ratas de esta historia. Salud. Actualización 3. Hola a todos, mis queridos amantes del drama y la justicia divina.
Escribo esta última actualización sentado en mi silla ergonómica de gaming de gama altísima, bajo la luz de unos paneles LED de neón que cambian de color con la música. Sí, amigos, os escribo desde la mismísima habitación que una vez fue la infame consultoría holística. Donde antes hubo un sofá boucle blanco manchado de fluidos de albañilería, ahora hay una nevera mini llena de cervezas frías y un simulador de carreras con volante de cuero genuino. Ha pasado exactamente un año, y como prometí, vengo a serviros el postre. Mi divorcio es 100% oficial. El decreto final firmado por el juez lo tengo literalmente enmarcado en la pared de mi nueva sala, justo al lado de un póster de Darth Vader. Sin la sanguijuela financiera que suponía Valeria y sus lácteos de matcha a $8 diarios, mis ahorros se han disparado. Estoy soltero, viajo cuando quiero, duermo a pierna suelta y mi paz mental es absoluta. Pero sé que no estáis aquí para leer sobre mi estupenda salud mental. Estáis aquí por el morbo. Hablemos del hundimiento del Titanic espiritual y del submarino de las reformas. Empecemos por nuestro semental del martillo percutor, Marcos. El divorcio con Lorena, su ahora exmujer y mi vengadora favorita, fue una auténtica película de terror para él. Como Marcos usó fondos matrimoniales para montar la sociedad limitada con Valeria, el juez le dio a Lorena la victoria por caos técnico. Lorena se quedó con la casa, los ahorros y obligó a vender hasta el último destornillador de la empresa para cobrarse la indemnización. ¿Qué hace ahora el maestro de las tuberías? El gran empresario autónomo que cobraba $80 la hora está trabajando de peón raso, con contrato temporal, para una constructora gigantesca. Me cuenta un pajarito que se pasa 10 horas al día bajo el sol ardiente cavando zanjas y cargando sacos de cemento de 25 kilos en una obra a las afueras de la ciudad. Su jefe lo odia y no le deja ni sentarse en un cubo de pintura para almorzar. El karma es un jefe de obra muy estricto. Pero la guinda del pastel, la sinfonía celestial que me hace sonreír cada mañana, es el destino de Valeria, la mujer de alto valor y gurú del empoderamiento. Como salió del divorcio con una mano delante y otra detrás, y sus estrictos padres se negaron en rotundo a seguir manteniéndola como a una adolescente, Valeria tuvo que enfrentarse a su mayor fobia, buscar un trabajo de verdad. Sin experiencia real, sin título universitario terminado y con un currículum que solo ponía creadora de contenido holístico, las opciones eran nulas. Hace 2 semanas, necesité comprar unas cajas organizadoras de plástico para el garaje y fui a una conocida cadena de tiendas, de bricolaje y decoración low cost, de esas donde los muebles son de aglomerado barato y huelen a pegamento industrial. Estaba en el pasillo 3, buscando tornillos, cuando escuché una voz familiar suspirando pesadamente. Me asomé por la esquina y allí estaba ella. Valeria. Llevaba puesto el uniforme obligatorio de la tienda, un polo de poliéster verde chillón, 2 tallas más grande, unos pantalones caqui horribles y unas botas de seguridad con punta de acero. La ironía poética es deliciosa. Tenía el pelo recogido en una coleta despeinada, sin maquillaje estético, y llevaba una chapa en el pecho que decía: Hola, soy Valeria. Especialista en muebles de oferta. Estaba atendiendo a una señora mayor que le estaba gritando porque un sofá de polipiel sintética de $199 tenía un rasguño. Valeria, la mujer que exigió $15.000 para decorar su santuario con maderas nobles y sofás boucle intocables, ahora trabaja por el salario mínimo aguantando a clientes furiosos y vendiendo sofás de plástico que rechinan al sentarse. Me quedé observando la escena durante unos segundos desde las sombras. Pensé en acercarme, sonreírle y preguntarle si esos sofás de oferta resistían bien la fricción de un cinturón de herramientas. Pero me di cuenta de que mi venganza ya estaba completa. No necesitaba decirle nada. Su vida actual era un insulto mucho mayor del que yo pudiera formular. Di media vuelta, pagué mis cajas organizadoras de plástico y salí por la puerta automática sintiendo que levitaba hacia mi coche. A veces, mientras juego a la consola en mi santuario, miro el purificador de aire, que sigo usando, porque oye, deja un olor a lavanda espectacular. Y reflexiono sobre aquel presupuesto inicial. $15.000 pueden parecer mucho dinero por una reforma que solo duró un par de semanas. Pero si lo piensas bien, esos $15.000 me compraron la prueba en 4K irrefutable para ganar mi divorcio sin ceder ni un céntimo. Me abrieron los ojos, me libraron de una persona tóxica y me devolvieron mi libertad. Ha sido, sin lugar a dudas, la inversión financiera más rentable y espectacular de toda mi vida. Brindo por las cámaras ocultas con resolución Ultra HD, por las esposas vengativas con hormigoneras, y por leer siempre la letra pequeña de donde pones tu dinero y tus chakras. Cierro la historia aquí. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Dale like y comenta si te ha gustado la historia, tu apoyo nos ayuda muchísimo. Y suscríbete para más historias de Reddit todos los días.